es fiel. Y el día de hoy quiero hablarte de eso, de esa riqueza que Dios ha decidido dar de forma generacional y lo hemos pasado de generación en generación. Y va más allá porque el título puede ser un poquito, hasta cierto punto, en una comprensión alejado a lo que realmente quiero hablar. Porque hablamos de riquezas, inmediatamente ¿qué viene a nuestra mente? Dinero, ¿verdad? Ay, no. ¿Sabías que hay algo más valioso que el dinero? Bueno, y de fondo, no sé si las pantallas hacen justicia a la imagen, de fondo es una fotografía que retrata la historia de la iglesia. No sé si lo percibes. ¿Qué encuentras en esa fotografía? Porque siempre trato de que una imagen me ayude en lo que voy a hablar. No siempre lo logro, pero quise poner de fondo esto. ¿Qué percibes? No sé si las pantallas te ayudan. ¿Qué percibes? Familias. Muy bien, ahí dijeron familias. Por ahí. Te voy a decir lo que es. Este retrato es de hace muchos años, de lo que la iglesia cristiana ha tomado como eso que ha sido heredado. Y es de lo que te quiero hablar. ¿Sabes qué están haciendo? Te voy a responder. Están bendiciendo a sus generaciones. Y están bendiciéndolas con una oración especial. Si tú viniste el día de ayer a Creciendo en la Oración, cerramos el Summer Kids, ¿verdad? ¿Cómo llegaron tus hijos, papás? Por cierto, bien desvelados, dices. Ok, bien cansados. Gloria a Dios, pasamos un tiempo increíble con ellos. Y cerramos Summer Kids con Creciendo en la Oración el día de ayer. ¿Y cómo terminamos? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien que estuvo aquí? Orando, haciendo esto que debemos de hacerlo más seguido. Déjame te digo, lo vamos a seguir fomentando en esta casa. Y es hablarte de la porción precisamente que estábamos cantando hace un momento. ¿Dónde se encuentra esa porción? En el libro de Números. Vamos a hablar el día de hoy de esta bendición, porque esta bendición, mi intención el día de hoy es que tú la puedas comprender, que tú puedas ver más allá de lo que aún a veces percibimos, y te puedas dar cuenta de eso, de las riquezas. Di conmigo, riquezas que han sido heredadas, familia, desde el pueblo de Israel hasta el día de hoy para nosotros. ¿Sabes? No vas a encontrar, yo creo que es la oración más popular en el libro de Números, es la porción, no solo la oración, sino la porción más popular en el libro de Números, ¿sí? Y que también, mira, muchos incluso la toman de este punto, dicen que después, o sea, para que veas el grado de importancia que tiene esta bendición, solo después del Padre, lo que conocemos como el Padre Nuestro, que a mí no me gusta llamarle así, porque realmente es la oración modelo que el Señor Jesús instituye, ¿sí? Que conocemos tradicionalmente como el Padre Nuestro, porque inicia así, Padre Nuestro, pero solo después de esa oración, esta segunda oración ha sido la más citada y más referenciada dentro de toda la historia del pueblo cristiano. Fíjate, entonces de ahí te habla la importancia. Ahora esta oración surge en un contexto que hoy te voy a hablar principalmente de tres. Te voy a hablar primeramente del significado. Necesitamos saber el significado. Después te voy a hablar un poquito de la composición, porque esto es maravilloso y a veces lo tenemos. ¿Cuántos saben, por cierto, que esta oración la hacemos? Bueno, tú vienes a la primera reunión, a lo mejor no sabes, pero si no lo sabías, cuando terminan la segunda reunión, que es donde ya casi nos vamos a casa, ¿cómo terminamos? Los servidores sí lo saben. ¿Cómo terminamos esta reunión? Semana a semana. Con esta oración. ¿Sí? No lo hacemos por tradición, no lo hacemos porque es parte del protocolo de la liturgia, ¿verdad? No. Lo hacemos, ¿sabes por qué? Porque entendemos la trascendencia que lleva consigo regresar a casa sabiendo que el Señor nos bendice. ¿Cuántos saben que el creyente no necesita suerte? Aunque levantamos los pulgares. No necesita buenas vibras. Tampoco, no somos místicos. Respetamos a quienes tienen una idea diferente, pero te digo algo, hemos aprendido que lo único que hace la diferencia en nuestras vidas es contar con la bendición de Dios.
¿Cuántos quieren la bendición de Dios para su vida, para tu familia, para tu casa? Y el saber esto es lo que hoy vamos a ver. Voy a hablarte, como vuelvo a repetirte, un poquito del significado. Número 2, te voy a hablar un poco de la composición, porque es una obra de arte, así lo quiero decir. Es una obra de arte esta oración. Y después, obviamente, tenemos que ver el mensaje. Así que me voy a apurar, porque es extraordinario esto. Pero entonces vamos a comenzar leyéndola, ¿verdad? Me acuerdo que desde pequeño mis papás oraban esto por mi familia y me hicieron aprendérmelo. Esto no me lo enseñaron en la escuelita o en el, como le llamamos, la escuela dominical, pero me lo enseñaron mis papás, porque mis papás oraban esto por nosotros fuimos 3 hijos, ¿sí? Y el único que queda en este país soy yo. Y Dios me tiene aquí con un propósito, pero bueno, recuerdo que esta bendición, pues la tengo muy presente porque mira lo que vamos a, bueno, ya no te voy a hablar más, vamos a leerla, ¿sale? Vamos a leerla a la cuenta de 3 todos juntos. A mí me gusta hacer este ejercicio con la audiencia. ¿Para qué? Para que tú tengas ese acercamiento. Si tienes tu Biblia, ábrela también, ábrela y tenlo ahí. A lo mejor dices, ni siquiera sé dónde está. Bueno, está en el libro de Números capítulo 6, versículos 22 al 27. Ahí tenla presente, ¿sale? Me gusta fomentar que traigas las escrituras, porque nada, tú tienes que cotejar que todo lo que se habla acá tiene como principal punto de referencia las escrituras. Y siempre lo diré, y si escuchas algo ajeno a eso, no tienes por qué creerlo, deséchalo, no tienes por qué recibirlo, porque no estamos aquí para hablar de mis ideas, de mis pensamientos. Nos reunimos aquí para escuchar ¿a quién? A Dios. ¿Y cómo escuchamos a Dios en voz audible? Lee las escrituras en voz alta. ¿Amén? Entonces vamos a hacerlo a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces el Señor le dijo a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirán a los israelitas. Les dirán: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. ¿Quién está hablando? Dios. Firma al final. Yo los bendeciré. ¡Wow! ¿A poco no está extraordinaria? Ahora, entenderla es nuestro reto. Tomar el significado, entender el mensaje que va más allá de bonitas palabras. Te digo algo, yo espero que el día de hoy salgamos todos como decimos, con la boca abierta. ¿Por qué? Porque es extraordinario lo que Dios quiere. Y te digo, y si a partir de ahora, no como un asunto religioso, vuelvo a repetir, hay que quitar la tradición, porque muchos círculos lo tomaron nada más como dicen, por no dejar. ¿Cuántos saben que ya le están perdiendo? Cuando haces algo rutinario, sin entender el significado, se convierte en algo incluso lejos de bendecir o de ser de edificación, terminas hasta cierto punto así como un fastidio. ¿Sí saben a lo que me estoy refiriendo, verdad? Entonces yo espero que decidas incluir esta oración, si no lo tenías, en tu diario vivir con la vida de tus hijos, ¿vale? A partir de que tú y yo podamos seguir comprendiendo el significado. Vamos a empezar entonces con esto. Mira, la palabra tan solo, mira, bendecir. Bendecir en el hebreo es una palabra, mira, hoy en día, ¿a poco no? Nuestra tradición cristiana, evangélica, protestante, como le quieras ver, tenemos una intención casi de saludo. Y el saludo es: Dios te bendiga. ¿A poco no? ¿Cuándo lo aprendimos? Ni siquiera sabemos cuándo lo aprendimos, pero en algún momento lo aprendimos. Pero honestamente, vamos a ser honestos, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. A veces ese Dios te bendiga lo traducimos como si fuese que te vaya bien, ¿o no? La verdad. Ahora, ese no es el significado original, al menos para el pueblo de Israel. Hablar de la bendición para el pueblo de Israel no es algo como un saludo, no es como el día de hoy que decimos buenos días, buenas tardes, Dios te bendiga. No, porque la bendición para el pueblo de Israel es un tema, mira,
para empezar, no solo particular para el pueblo de Israel, para toda la historia bíblica. Mira, lo primero que quiero decirte, bueno, te hablo, ese término en el hebreo representa más allá de un bien decir, porque la traducción, te digo algo, no le hace mucha justicia, honestamente. Hay muchas palabras que cuando tú las estudias en los idiomas originales, cuando percibes la traducción, no le haces justicia. ¿Por qué? Porque va más allá, significa más cosas. ¿Sí me explico? Es el caso de esta palabra hebrea, beraka, ¿sí? Que tiene que ver con lo que solamente puede provenir de Dios. ¿De quién? De Dios, ¿sale? Entonces ahorita voy a hablar un poquito más, pero para que veas que en todo el relato bíblico, este es un dato increíble, mira, la bendición del pueblo de Dios es un tema que domina prácticamente toda la historia bíblica. Y no estoy exagerando. Empieza, y aquí voy a echar mano de tu comprensión bíblica en el asunto de que conozcas y que empieces a relacionar. Porque en muchos ángulos, por ejemplo, recuerdo la bendición de Isaac. ¿Por qué Jacob, te acuerdas? Esaú, ¿te acuerdas por qué pelearon por la bendición? ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Y yo quiero que empieces ahora sí que echar mano, como dicen, de tu biblioteca personal en tu mente, de todos los ejemplos donde veas esto. ¿Por qué los judíos tomaban tan importante la referencia a la bendición? No era poca cosa, porque ellos entendían que era de parte de Dios. Y lo que tenían que tomar en cuenta era esto. Mira, regreso a esto. La historia bíblica desde la creación, di conmigo, desde la creación hasta la consumación, habla de bendición. Mira, para que veas un ejemplo rapidito, como digo, rapidito. Tan solo abres la primera página de tu Biblia. ¿Cuál es? Libro Génesis. Y en el capítulo 1 ya encuentras una bendición. Primer referencia. Hoy traigo la primera y la última para que veas que no estoy siendo exagerado. Génesis 1:22 es la primera referencia de una, di conmigo, bendición. ¿Y en qué contexto está? Dios bendiciendo lo que ha creado. Vamos a leerlo. Génesis 1:22, fíjate lo que dice. Entonces Dios, ¿qué dice? ¡Wow! Entonces Dios, ¿qué? ¿Te das cuenta que no es un asunto de buenas tardes, buenos días, que te vaya bien, hasta luego? Hoy en día tú y yo le damos esa connotación. Pero cuando Dios bendijo algo, miren lo que trae. Dios los bendijo con las siguientes palabras. Y ve qué tanto peso tiene la bendición. Sean fructíferos y multiplíquense. Que los peces llenen los mares y las aves multipliquen sobre la tierra. Dios está bendiciendo su creación. Y no le está dando buenas vibras, buenos deseos, va más allá de lo que tiene que ver la bendición. Así comienza el relato bíblico. Posterior a esto ya viene todo, ¿verdad? Después viene la caída, tú sabes, Génesis capítulo 3. ¿Y qué crees? Se rompe esa bendición. ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre. Pero ¿cuántos saben que el último libro de la Biblia habla de esa, digamos, intención reconstruida? Cuando por medio de Cristo la obra será consumada y entonces ya no va a haber más que dolor, más vergüenza, las cosas habrán pasado. Estoy hablando del libro de ¿qué? ¿Y cómo termina? Este es el inicio, pero vamos ahora a la última página de nuestra Biblia. ¿Y cuál es? El capítulo 22 de Apocalipsis. Y ve cómo termina. ¡Wow! ¿Y sabes quién dice? ¿Quién está hablando? Dios, el Señor Jesús, por medio de lo que será, digamos, la obra final. Es dentro de lo que conocemos de esa palabra, la vimos en el sermón del monte, ¿te acuerdas? Macarios, que lo traduce Reina Valera como bienaventurados. ¿Sabes qué quiere decir bienaventurado? Tiene una conexión de la bendición de Dios. ¡Wow! Estamos tratando de como dicen, de compaginar todo. Y mira lo que el Señor dice: benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Ese que en el árbol, por eso me encantan las conexiones. En Génesis hubo un deterioro, ¿verdad?
por desobediencia, por comer el fruto prohibido. Y en Apocalipsis termina la bendición por comer del fruto del árbol de la vida. ¡Wow! Pero ambos tienen connotación de ¿qué? Di conmigo, bendición. De bendición. Por eso, para el judío y para el pueblo de Israel, la bendición no era un asunto. Mira, para ellos significaba algo mucho más deliberado. Para los israelitas, te lo voy a decir textualmente, era un acto deliberado y, ojo, y solemne. ¿Cómo? Solemne. Honestamente, familia, te voy a decir algo que a veces la iglesia contemporánea hemos perdido. Y sí nos gustan las luces, sí nos gusta acercar lo contemporáneo, porque la palabra de Dios tiene que acercarse a los tiempos. Esa es nuestra única intención. Los principios no cambian, pero sí las formas de hacer iglesia. No podemos hacer iglesia como en el siglo XVI, porque ¿qué crees? Todos se irían corriendo. Dirán, ¿qué onda? Entré aquí al siglo pasado, ¿verdad? Pero ojo, esto lo digo solamente muy como un comentario para que todos lo tengamos en cuenta. Pero creo que hemos perdido, la iglesia contemporánea, hemos perdido un poco de esa solemnidad. Somos como que a veces muy irrespetuosos. Y entonces yo estoy en pro, vuelvo a repetir, de lo contemporáneo, pero otra cosa ya es caer en un exceso donde yo ya en lugar de presentarme como un pastor me presento como un rockstar. Y cuidado, ¿verdad? Porque hoy en día ya eso y bueno, no voy a caer en dogmas, pero sí estoy siendo claro, ¿verdad? Cuidado, porque el pueblo judío, el pueblo de Israel lo tomaba como algo muy solemne. ¿Sabes? Se tenían que poner de pie cuando recibí. ¿Sabes por qué aquí lo fomento? O sea, no creas que nada más es porque te lo digo y porque yo tengo una idea. No, lo digo, trato de que cada cosa, comentario que sale del púlpito, lo hago con profunda responsabilidad. Entonces, cuando yo te digo, ponte de pie, ¿sabes por qué lo digo? Porque el pueblo de Dios, ¿qué crees? Cuando iba a recibir la bendición, ¿qué crees que hacía? Firmes. A ver, ¿por qué a veces sí podemos ser solemnes? Por ejemplo, cuando se entona el himno nacional, nadie está con gorra. ¿Por qué para ciertas cosas sí podemos ser solemnes y a veces para la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? La presencia de Dios está aquí, guarden silencio todos, y por allá está jugando, y por allá, no lo digo, ¿verdad? Pero hay que reflexionar en eso. Bueno, el pueblo de Israel se ponía de pie y el sacerdote, ¿sabes qué hacía? Levantaba sus manos. Mira, ¿no me crees? Vamos a verlo. Levítico 9:22. Aarón levantó las manos, ¿a dónde? Familia, es lo que hacemos. Mira, porque yo no estoy dando mi bendición, no. Yo estoy impartiendo la bendición de quién viene. ¿Quién es el que da la bendición? Dios. Y yo solo le represento la función, ojo, la función como en esta casa, responsable de levantar mis manos, ¿hacia dónde? Hacia el pueblo. Y por eso te hago, ¿verdad? Los que vienen la segunda, sabes que levantas, te pones de pie y levantas tu mano derecha, ¿verdad? Porque para el judío, bueno, ya más allá, la bendición de Dios, por eso el miércoles pasado lo veíamos en la serie, la diestra. ¿Dónde está Jesús? ¿Sentado a qué? A la derecha del Padre. Bueno, todo eso tiene que ver, sí. Y fíjate, terminamos de leerlo. Levantó las manos hacia el pueblo y ¿qué pasó? Y lo bendijo. Después de presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de paz, se bajó del altar. Increíble, después hablaremos de las ofrendas, pero ¿entiendes? Entonces, vuelvo a repetir, para el pueblo de Israel la bendición era un acto deliberado, es decir, con toda la intención, solemne, ¿sí? Y en el cual ellos por fe sabían, no es un asunto místico, sabían, había convicción que traía ventajas específicas. ¡Wow! No sé si se comprende eso. Cuando tú sabes, dices, yo voy un paso adelante. No es un asunto de superioridad. ¿Sabes qué es? Es un punto de entender que en ti está la bendición de Dios. Que Dios está contigo. Que Dios se aprueba de tu estilo de vida. Por eso,
Buscar la bendición de Dios, familia, es algo que vamos a seguir enseñando y hablando en esta casa. ¿Y sabes en qué contexto está la bendición cuando el Señor les da? Bueno, hay que decirlo, los israelitas estaban viajando, estaban emprendiendo su viaje para llegar hacia la tierra de promesa, ¿recuerdas? ¿Tú crees que era fácil? Era todo un peregrinaje, voy a decirlo así, era emprender un viaje lleno de aventuras. No sabes lo que te espera, y menos en el desierto. Pero ellos sabían que la bendición de Dios estaba con ellos. Mira, eso es un poquito del significado. Podría hablar más cosas, me voy a limitar, pero vamos ahora a hablar un poquito, como te dije, de la composición. Porque como muchos estudiosos lo dicen, esta es una obra de arte. Mira, este es en el original. La bendición sacerdotal está, como todo la Torá, en hebreo. Ahí no sé si puedes percibir, está los versículos, versículo 22, 23, 24, 25 y 26. Pero puntualmente la bendición está en el verso 24, 25 y 26, porque originalmente son 3 líneas. Y conmigo, 3 líneas. Y para empezar ahí ya te hago, ¿por qué 3 y no 4? ¿Por qué 3 veces se hace puntualmente? Los que ya tienen un acercamiento a lo mejor del hebreo saben que ahí está el nombre de Dios. Y está 3 veces. Nuestra traducción dice que el Señor. O si tienes una traducción castellana antigua dice que Jehová, ¿cierto o no? Es el nombre de Dios. 3 veces, para empezar eso, 3 veces. ¿Por qué crees que 3? Porque es una revelación de la Trinidad. Nuestro Dios es trino, es un solo Dios. ¡Wow! En 3 personas. Para mí eso no es casualidad. Para mí eso reafirma toda la doctrina cristiana, todo lo que creemos, un Dios en 3 personas. Bueno, pero no solo por eso es una obra de arte. Originalmente, mira, esta oración te lo voy a decir tal cual, te lo voy a leer dentro de un comentario exegético al texto hebreo, para que veas lo que para mí desde que conozco estos datos ha sido maravilloso. ¿Por qué tiene numeritos? Bueno, ahorita te voy a explicar por qué tiene numeritos. Bueno, son 3 líneas que se presentan en medio de una estructura perfectamente construida de manera hermosa. 22, 23 y 24, por eso tenemos esos versículos, ¿verdad? Escucha, lo que se presenta inicialmente se desarrolla y se concluye. En la oración sacerdotal, en la bendición sacerdotal, y conmigo, hay una introducción, hay un desarrollo y hay una conclusión. Ahora, estas 3 líneas en el hebreo van aumentando de palabras. Cuando yo supe este dato, atención, con lo que hoy vas a conocer. Cuando yo supe este dato, me asombró más ver que no solamente forma una composición hermosa, van aumentando el número de palabras. Por eso ves en los numeritos 3, 5 y 7 respectivamente. Primera línea 3, siguiente línea 5 y después 7. Pero no solamente las palabras, también el uso de sílabas con naturalidad. Van de 12, 14 a 16. Y no solamente las palabras y no solamente las sílabas, también el empleo de las consonantes en el empleo va aumentando. Por eso tienes tantos números. 15, 20, 25. Puedes decir, yo no entiendo nada, no te preocupes. Solo checa esto. El uso de palabras aumenta, el uso de sílabas y las consonantes van en aumento de 15, 20 a 25. Y va construyendo, como te dije, introducción, desarrollo, conclusión, una concisa representación que va incrementando. Es decir, para el hebreo que veía esto, se va dando cuenta de que esto va en aumento, esto es progresivo. Y tú te preguntas, ¿y qué quiere decir esto? ¿Listos? Esa intensificación gradual expresa algo de manera literaria para el pueblo judío, que la idea es que Dios multiplica y acrecienta sus dones. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Dios multiplica y acrecienta sus dones.
Puedes decir, yo no entendí nada de los números, no te preocupes. La idea es esa. Que aún la misma composición de cómo está construida, para que veas que esto no es idea humana, esto viene de parte de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es detallado? Es extraordinario. Y la misma precisión con la que presenta la oración habla de que Él es un Dios generoso, un Dios rico. ¿Cómo se llama esa predicación? Riquezas. ¿Y qué crees? Y de generación a generación empezaron a hacerlo. Y todo después, mira, de esta referencia, esta es la primera referencia de muchos vocablos hebreos. De aquí se utilizaron para muchos salmos, y ahorita vamos a verlo un poquito. Muchos salmos, tanto de David como de otros salmistas, tomaron referencia puntual de estas. Si tú encuentras en otro salmo, por ejemplo, la palabra resplandecer su rostro, ¿sabes de dónde viene? De aquí. Si tú encuentras en otro salmo, ¿verdad? Ten misericordia, de aquí viene. Porque esto para el pueblo de Israel fue su mayor, di conmigo, riqueza. ¿Su mayor qué? Riqueza. Su mayor bendición. Contar que a diferencia de todos los pueblos, el pueblo de Israel contaba con la bendición de su Dios. Ahora vamos entonces a desarrollar el mensaje de lo que tiene que ver línea por línea. ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Te está bendiciendo esto? Sí. Bueno, vamos a empezar entonces. En amarillo van a empezar a resaltar las porciones, porque como te dije, cada línea tiene que ver con algo increíble. La primera línea es que el Señor o el Señor te bendiga. Ahí nos podemos detener por lo menos una media hora, que no la tenemos. Pero el Señor te bendiga habla de la naturaleza de Dios. Familia, ¿cuántos saben esta verdad? Que los regalos más grandes de la vida solo vienen de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos saben que el regalo más grande ya lo tenemos? Y aunque tengas sentimentalismo, no son tus hijos. ¿Cuántos saben que el regalo más grande nos los dio al entregarnos a su Hijo unigénito? Alguien dile un aplauso más grande. Mira, eso es, tan solo en esa primer línea me llama mucho la atención, familia, porque quiero decir esto. Solo Dios es generoso y Él solo puede bendecir. Mira, los sacerdotes eran los que pronunciaban, así como su servidor es el que pronuncia semana a semana la bendición, pero yo no puedo otorgarles la bendición. Yo respeto a los que dicen yo te bendigo, con todo respeto, etimológicamente es un poquito incorrecto. Porque el quien otorga la bendición, ¿quién es? Dios. Ahora se entiende en el contexto judío por qué se decía, por qué Esaú, ¿verdad? Peleó por ¿qué? La bendición, y cuántos personajes. Por eso te dije, echa mano de todo lo que venga a la relación para que te des cuenta de que definitivamente el creyente en el pueblo de Israel conocía esto, sabía que solo Dios podía pronunciar la bendición, perdón, que solo Dios podía otorgar la bendición y el padre de familia era quien la pronunciaba. ¿Sí? Entonces, en esta parte, familia, quiero decirte esto, que decir que el Señor te bendice tiene que ver con esta verdad, que el Señor suple las necesidades específicas de su pueblo. Porque la palabra bereca, ¿te acuerdas que te dije? No va más allá de un bien decir. Te digo algo, yo veo desde aquí puras caritas bien lavaditas, bien hermosas, ¿ah? Sonrientes algunos no. Sonríe, familia. Pero te digo algo, yo no puedo ver más allá de eso. Yo no sé si vienes cargado. Muy probablemente sí, porque las cargas del día a día pueden opacar. Pero ¿sabes quién sí lo sabe? Dios. Y Él usa su palabra y la dirige, aunque se habla un solo mensaje. Te digo algo, que es interpretado de una sola forma, hay múltiples aplicaciones.
Y Él está sentando, ¿sabes? Yo lo entendí desde hace un tiempo, que no es lo que yo a veces pienso o que me gustaría, porque no son gustos. No es como en el desayuno, no, pues hoy quiero desayunar tal cosa. Es lo que necesitas. ¿Y sabes quién sabe lo que necesitas? Tu Señor. Y las grandes noticias es que Él suple tus necesidades. Por eso cada vez que decimos que el Señor te bendiga, te digo, Señor, solo tú sabes. Porque tal vez la bendición específica para Él es muy diferente que para ella. Y así con cada uno de nosotros. Pero cada vez que pronunciamos, ¿ya ves por qué la palabra bendecir no le hace tanta justicia? Estamos pronunciando que el Señor suple tus necesidades específicas. Dime si eso no es extraordinario. Él bendice la vida colectiva. Mira, al decir también el Señor te bendice, estamos haciendo esto. Don quiere decir regalo, di conmigo regalo. Y un regalo no haces nada para merecerlo, ¿cierto o no? ¿Cuántos han recibido regalos de parte de Dios? ¿Cuánto te costaron? Tú tienes dones y como otro tema es saber cuáles son y desarrollarlos, es otro tema. Pero nadie llegó tarde a la repartición de dones, porque esto habla del carácter del Dios que tienes, que da generosamente. Por eso te dije, son riquezas que ve la magnitud de las riquezas. No sé si ya estás comprendido. Wow, o sea, el Dios que tienes es abundante, rico, generoso y te da, son innumerables. ¿Y qué crees? Pues te portaste mal ayer, porque la película que ayer viste no estaba tan cristiana, estaba pecaminosa, te quito mis dones. No, di conmigo, están asegurados, porque son regalos. Y así como cuando te llevan un presente, ¿verdad? Y la persona que te lo regaló en ese momento estaba de buenas contigo, pero el día de mañana, ¿qué crees? Se enojó contigo. Y no va contigo y dice, regrésame lo que te di. No es un niño. Bueno, los niños sí hacen eso, ¿verdad? Pero no los adultos. Dios no obra de esa forma, familia. Y cuando el Señor te bendice, di conmigo, ¡te bendice! Y estamos reconociendo que sus dones son innumerables, sus regalos. ¿No me crees? Vamos a hacer la lista. Por la gracia de Dios hoy te levantaste. Por la gracia de Dios hoy tienes techo. No amaneciste a la intemperie como cientos de personas en esta ciudad. Por la gracia de Dios desayunaste. A lo mejor te levantaste tarde y no pasaste a desayunar, pero hay alimento en casa, ¿cierto o no? Por la gracia de Dios tienes una familia. Y aunque a lo mejor estás ahorita del chongo y por eso se sentaron unos acá y otros acá, ¿no es cierto? Pero sabes que esos detallitos tienen solución. Pero tienes una familia que por la gracia de Dios está unida. Dime tú si no son innumerables los regalos, los dones que Dios tiene. Por decir algo. Y el de mañana a lo mejor, como dices, no tan de muchas buenas, pero te sabes que dale gracias a Dios porque tienes un trabajo. Son innumerables y están asegurados. Porque te portaste bien. Ahora vamos a hacer un análisis, la verdad. ¿Somos tan merecedores de ellos? ¿Para qué no? Señor, yo no merezco la familia que tengo. No merezco, hablo por mí, ¿verdad? La función que desempeño. No, familia, es por gracia. Y cuando olvidemos eso, entonces estaremos olvidando la bendición. Que el Señor te bendiga. ¡Wow! ¡Cuánta riqueza hay! Y soy breve, ¿verdad? Porque hay que seguir. Después, ¿qué sigue? El Señor te bendiga y en amarillo aparece. ¿Y te? Ok, traducción a nuestro, que hoy en día ya no se usa. Antes se utilizaba eso para decir esto. Guardar, ¿sabes qué quiere decir? Bueno, la palabra hebrea es esta. Que la pronunciación no me atrevo a darla porque siempre que pronuncio el hebreo me corrige un especialista en el idioma.
Y entonces, pero fíjate, la conexión que esto tiene, la palabra es proteger. ¿Es qué? Cuando veas en la Biblia la palabra guardar, está diciendo que el Señor te proteja. Por eso muchas traducciones, si tienes la NTV, ¿cómo traduce esta palabra? El Señor te bendiga y te proteja. Entonces cuando el Señor da su protección, que esa es la segunda parte en esta primer línea, está utilizando esta palabra que tiene que ver con su protección. Tú necesitas no solo lo que vimos que tiene que ver la primera palabra, Bereka, que es lo que necesitas, sino después de esto, ¿sabes qué necesitas? La protección de Dios. ¿Y sabes por qué? ¿Cuántas amenazas crees que no enfrentaron el pueblo de Israel en medio del desierto? A veces no pensamos en eso, no estaban en un, como dicen, en un paraíso, no. En el desierto hay animales ponzoñosos, ¿cierto o no? Hay fieras, bueno, aunque no lo sabías, había fieras. Y bueno, el terreno por sí solo era difícil. ¿Cuántos saben que nuestra vida, por consecuencia, hay que separar esto? Este mundo está caído porque cuando vino el pecado entró consigo ¿qué? La muerte. Y por eso tenemos los retos y desafíos que tenemos, no porque Dios está detrás de ello. Hay que comprenderlo. Mucha gente todavía no lo comprende, que Dios no es el que envía las no. Vivimos en un mundo caído que por consecuencia es malo. Y ninguno de nosotros está exento que saliendo tan solo de este auditorio nos asalten, nos roben, ¿no? Hace meses yo aquí afuera, ¿verdad? Me pudieron arrollar afuera, aquí afuera, o sea, ni tan lejos, ¿no? Aquí afuera. Pero ¿sabes qué? Yo puedo decir, el Señor es mi protector. La bendición de Dios es que trae consigo es eso. Familia, recuerde esta verdad. Él es nuestro defensor fiable en tiempos difíciles. Si tú estás enfrentando para ti, porque no es lo mismo, ¿verdad? Decirlo a aquel que tiene cáncer terminal, a aquel que tiene todo, ¿verdad? Como dicen, en bandeja de plata. ¿Aplica para los dos? Sí. Pero ¿para quién va a ser más seco? Para aquel que está pasando tiempos. Y la verdad es esta: Dios es tu defensor fiable. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedes estar así como que cuando yo le confié algo a mi hijo, ¿verdad? Y decía, pues a ver en qué momento pues es un niño, no puedo hacer eso. ¿Estás conmigo? Pero ¿cuántos saben que hemos puesto nuestras manos en aquel que no falla? Familia, por eso de aquí, mira, esa misma palabra, esa de bendecir, de guardar, que es protección, ¿recuerda? Es la que el salmista utiliza aquí en el Salmo, como te dije. Muchas de estas palabras de la bendición fueron utilizadas posteriormente para los salmos. Mira cómo dice el salmista. ¿Qué dice? Guárdame. ¿Qué palabra hebrea crees que está utilizando? Esta. ¿Qué está diciendo? Protégeme. Mira, me encanta. Guárdame como a la niña. ¿Te acuerdas del canto de hace muchos años que se cantaba? Estaba diciendo, es un canto que habla de ¿qué? De la protección de Dios. Guárdame como a la niña de tus ojos. Sí saben cuál es la niña de los ojos, ¿verdad? Bueno, yo espero que ningún chico esté pensando que es la vecina. Ok. Escóndeme a la sombra de tus alas. Y bueno, escucha, es lenguaje metafórico, antropomorfismo. Más adelante voy a explicar un poquito, porque yo sé que hoy en día lo queremos interpretar literalmente. No, Dios no tiene alas, ¿sí? O sea, no es alguien plumado. Pero ahí es un lenguaje que habla de la protección. ¿Por qué? Porque la cultura judía, cuando Jesús dijo, Israel fue como la gallina que cubrió, ¿qué? A sus polluelos y los cubrió, lo está diciendo, los protegió. Ok. Y mira, esta misma palabra
me encanta porque para el pueblo de Israel no fue teórico. Ellos pudieron comprobar que Dios los guardó. ¿Y sabes dónde quedó registrado? Posterior a la llegada de Canaán, ya Moisés no llegó, pero sí llegó ¿quién? Josué. Y Josué registra esto, me encanta. Pues el Señor nuestro Dios, Josué 24:17, es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud de la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos cuando andábamos por el desierto. Me encanta, fíjate, atención acá, rodeados de enemigos. Ahí está, ¿qué palabra hebrea crees que está usando? La mismita de la bendición sacerdotal. Esta misma que utiliza el Salmos 17:8, esta palabra. Wow, ¿cuántos dan un aplauso fuerte al Señor? Porque el Señor cuando bendice, familia, no es un buen deseo, no son cosas ilusorias que va a decir, familia, tú y yo sí decimos a veces cosas que no pensamos hacer, pero cuando Dios decide bendecirte, lo hace. Y su realidad está aquí. Josué es testigo que dijo, el Señor nos bendijo y nos protegió o nos guardó. Siguiente línea. Ahí se saltó, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Como te dije, ¿Dios tiene rostro? La respuesta es no. Ahora hay que explicar eso. Muchos han conflictuado por no comprender esto. No solamente eso es el rostro de Dios, la Biblia dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra, las manos de Dios, los pies del Señor. Y entonces dicen, bueno, entonces Dios tiene forma humana. La respuesta es no. Juan capítulo 4, Jesús enseña, dice, el Señor es espíritu. Entonces, ¿por qué ese lenguaje de los ojos, las manos, los rostros de Dios? Moisés, ahora vas a entender qué significa Moisés vio a cara. La misma Biblia dice que nadie puede ver a Dios y que permanecer de pie. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿la Biblia se contradice? No. Ese lenguaje que muchos salmos utilizan, que muchos profetas, se le conoce como antropomorfismo. ¿Qué quiere decir? Antropos, ¿le suena la palabra? Hombre. Morfos, forma. ¿Qué quiere decir? Que está utilizando un lenguaje asociado de forma de hombre para que tú y yo lo comprendamos. Porque si no, ¿qué? Cuando Moisés vio a cara, no quiere decir que estaba el rostro de Dios aquí y Moisés acá. Cuando ves una persona cara a cara, ¿qué quiere decir? Que estás ¿qué? Cerca. Moisés vio cerca a Dios, sí, estuvo cerca. Tuvo intimidad con Dios. Eso es lo que... y así podemos hablar de todos los ejemplos que me digan, tienen una explicación. ¿Te está ayudando esto? Muy bien. Cuando el judío decía, el Señor tomaba resplandecer su rostro sobre ti, te voy a decir es esto. Buscar el rostro de Dios, una frase que vas a encontrar muchas veces en las escrituras, representa eso. Antropomorfismo, que en realidad significa, que dice buscar su favor, porque aquí te va a aparecer esto. Cuando alguien quería la provisión, mira, hasta creo que hay cierta parte de lo que hoy en día todavía hacemos. Pero no sé tú, pero cuando mi hijo más pequeño quería algo, me miraba con una cara bonita. De repente los ojos se le iluminaban, ¿no? Sonreía, buscaba mi rostro y me decía, ¿me compras tal juguete? Se ríen, ¿saben por qué? Porque de igual manera hasta la fecha, ¿no? Ahora vamos a hacerlo entre cónyuges, ¿verdad? Mi esposa también hace lo mismo. En el buen sentido, ¿verdad? De repente voltea, ¿verdad? Y de repente la cabellera le hace así. Y empieza las pestañas a moverse, ¿no? Yo dije, algo quiere. Y no es dinero. Bueno, ¿se entiende la idea? Buscamos no solamente el rostro por buscar el rostro. Lo que estamos haciendo es buscar su favor. Buscar su aprobación. Y si tú eres tan gesticuloso como yo, que mi esposa me lo dice, ¿verdad? Constantemente, mira,
Ya sé que no te pareció, aunque no me hayas dicho nada. ¿Por qué? Porque tus caras denotan todo. O sea, puedo desaprobar. ¿Cuántos están conmigo, verdad? Que con nuestra propia expresión facial estamos diciendo, ¿aprobamos o desaprobamos? ¿Cierto o no? Pues de esa forma el creyente, bueno, desde tiempos, porque vuelvo a repetirte, empezó con el pueblo de Israel, pero el pueblo creyente, nosotros como pueblo cristiano lo hemos desarrollado desde tiempos muy ancestrales. Por eso es una riqueza que heredada. Porque no empezó con nosotros. ¿Con quién comenzó? Con el pueblo de Israel. ¿Y lo podemos tomar para nosotros el día de hoy? Claro que sí, porque estos principios no cambian. Y buscar el rostro de Dios es buscar su favor. Entonces vamos a entender, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué está diciendo? Que el favor de Dios puede estar sobre ti, que su aprobación sobre ti. Mira, porque cuando Moisés estuvo ante la presencia de Dios, ¿sabes cómo regresó? Ya lo estoy comprendiendo. Algunos dicen, me está cayendo el 20. Por eso muchos salmos, como el Salmo 34:5, dice, los que miraron a él fueron ¿qué? Familia, cuando tú te acercas a Dios, a veces eso es lo que pasa, no te acercas a Dios, no hay entendimiento. Por eso Pablo utiliza también esta porción en Efesios diciendo que se ha alumbrado nuestro entendimiento. Y eso solo pasa cuando te acercas a Dios. Cuando te acercas a Dios y ves realmente lo que Él tiene para ti, tú no puedes permanecer igual. ¿A poco no? ¿Estoy siendo mentiroso? ¿Cuántos saben que esto es verdad? Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros. ¿Por qué cuando vamos a decirlo así, que yo sé que en este auditorio no pasa, pero si el día de mañana alguien te cache en una movida, ya sea cualquiera, pero vamos a decirlo, que genera vergüenza, ¿cuál es la actitud? No te espantes, pero cuando yo utilizo un método de consejería y dices, híjole, lo voy a usar conmigo la próxima vez, no. Le digo, veme a los ojos. Y te digo algo, algunos no pueden hacer esto porque el pecado genera vergüenza. Y cuando sabes que hay algo malo, ¿sabes qué es? Y a veces aquí también pasa, ¿eh? Y ahorita todos así. Porque cuando eres confrontado y sabes que hay algo, te digo algo está en nuestro diseño, que no podemos, ¿qué? Mantener la cabeza erguida, levantada. Y lo que la bendición de Dios es que ahorita lo vamos a ver, cuando es alce tu rostro, no es no genera vergüenza, todo lo contrario. Por eso, familia, esto es hermoso. Cuando estamos orando, bendiciendo que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, quiere decir también esto, llévatelo, que Él, ¿qué? Se deleita. ¿En qué? En su relación personal con nosotros. ¿A poco no es precioso? ¿Cuántos le está bendiciendo esto? ¿Cuántos ignorábamos esto? Que todo esto representa, sí, todo esto representa y más. Podríamos dar una serie de la bendición sacerdotal, ¿eh? Él se deleita en su relación personal con sus hijos, con los que le buscan. Por eso, familia, todo aquel que se busca al Señor, te digo, de verdad, sale transformado. No sale igual. No era como uno que decía, yo conocí de otra iglesia, ya lo he hablado, ¿eh? De otro, muy por allá de otro país. Pero decía que oraba 4 horas diarias. Digo, órale, ¿no? Pues ¿qué pantalla? Me digo, pues, ¿no trabajas? Pero bueno, pero ¿qué crees? Después su esposa testificaba que sí, efectivamente decía que oraba 4 horas, pero después, ¿qué ves? Se la sonaba. Yo digo, pues yo creo que al Dios al que tú y yo conocemos no orabas, ¿eh? Eso definitiva. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Porque el Dios que tú y yo oramos, cuando nos venimos a Él, por eso el pecado no puede permanecer. Cuando una persona está en pecado, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que no te acercas a Dios? Porque en el momento que te acerques, ¿qué crees? La luz no puede
prevalecer contra las tinieblas. Inmediatamente, si hay pecado, ¿qué crees? Señor, me arrepiento. ¡Wow! No puedo, ¿por qué? Porque tu gloria es tan grande que ilumina, ¿sí lo estás comprendiendo? Que yo no puedo permanecer. Él se deleita, y por eso cuando alguien que se acerca y tiene una relación de a de veras, no como la de este hombre, familia, es transformado. Amén. Y tenga de ti misericordia. ¿Sabes qué quiere decir esa palabra? También favor. Wow. Gracia. Promete, ¿sabes incluso qué? O sea, analiza la referencia. Aprobación de si hay pecado, ok. Sí. Lárgate de aquí porque estás ensuciándome aquí. No. Promete perdonar. Wow. O sea, familia, ¿qué más requieres? Porque a veces el engaño dice, no te acerques a Dios porque te va a llegar un rayo fulminante destructor. La idea que muchos tienen. Pero ¿qué crees? Dios no es así. Dios te mira con misericordia. Dios tiene de ti misericordia. Promete perdonar nuestros pecados. ¿Sabes por qué? Porque conoce nuestras debilidades. Alguien dile un aplauso fuerte al Señor. Él conoce tus debilidades, sabe que tú y yo flaqueamos. ¿Cuáles son las áreas donde tú flaqueas? ¿Las podrás reconocer? La pregunta, ¿ya se las entregaste a Dios? Yo le he entregado mis debilidades. Diga el débil, fuerte soy. Esa área de debilidad es donde Dios se quiere perfeccionar. ¿Para qué? Para que sea vista su gloria. Y todos puedan testificar de que de esa obra de transformación que Él hace en sus hijos. Por eso esa misma palabra la encuentras, esa de misericordia, la encuentras en el Salmo 86, 16. De ahí se desprendió, no del Salmo, de la bendición sacerdotal. ¿Para qué? Para crear este Salmo. Mírenme, dice, y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tus siervas. David haciendo esta poesía. Wow. ¿Vamos bien, familia? Me tengo que apurar, pero me gustaría ir un poquito más despacio. Y finalizamos con la última frase. ¿Cuál es? El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Increíble. Mira, porque como te dije, introduce, desarrolla y concluye. Ya tenemos tanta riqueza, ¿verdad? ¿O no hay riqueza en esto? Sí. Mucha riqueza. ¿Para quién? Para ti. Por eso esto es mejor que $1,000,000. No, yo quiero $1,000,000. No, yo quiero la bendición de Dios. Wow. Porque el que lo comprende sabe que hay cosas que el dinero no podrá comprar y que Dios otorga en su infinita gracia y misericordia. Pregunta, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Termino con esta última conclusión porque también es increíble. ¿Qué representa? Mira, para empezar, como te dije, referencia a otros salmos. Otro salmo que se inspiró tomando esta parte es el Salmo 4:6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz. ¿Tú crees que esto surgió como una ocurrencia? No, la base está aquí. Porque volvemos al punto. Esta parte de Dios, mira, ¿por qué? Y ahora vas a comprender por qué en algunos eventos, vuelvo a repetir, echa mano de la referencia bíblica. Por eso, familia, es importante que leas la Biblia, porque a lo mejor dices, yo no sé ni qué está hablando el pastor. Yo doy por hecho que conoce las historias bíblicas, pero a lo mejor no. ¿Cuántos saben que hubo momentos en ciertos personajes donde Dios escondió su rostro? ¡Wow! Y cuando lo comprendes, dices, ahora entiendo por qué. Dios devuela su rostro, léelo fuerte conmigo, hacia su pueblo, es ofrecerles ¿qué? Su gracia. Cuando vuelva su rostro hacia, Dios ofrece gracia. Pero Dios vuelva su rostro contra su pueblo, ¿qué dice? Dilo fuerte, vamos. Es retener su favor. Dios mío. ¿Cuántos hogares? ¿Sabes? Te digo algo. Aquí viene
el examen para todos. ¿Tu familia el día de hoy tiene vuelto su rostro hacia ustedes o contra ustedes? Wow. Porque Dios no puede estar aprobando algo, ¿verdad? Como yo siempre le digo a mi hijo, una cosa es que acepte porque eres mi hijo, pero otra cosa es que apruebe. ¿Se entiende la diferencia? Lo que haces o lo que hiciste, por decir una cosa, ¿no? Mínima. Familia es el mismo principio. Tal vez las cosas que estás haciendo no están haciendo esa aprobación de Dios. Te tengo noticias. Dios vuelve su rostro contra ti. Hay arrepentimiento, concede su misericordia. Dios vuelve tu rostro hacia ti. Puede ser que el día de hoy tú estés retenida. No es decir que te está yendo mal por eso. No. Pero solamente que está retenida su favor y su bendición. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, ¿qué? No está siendo, ¿qué? Aprobado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Dios no vuelva su rostro contra nosotros, sino que vuelva su rostro hacia nosotros? ¿Le das un aplauso fuerte? Y la última parte, el Señor dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo, ¿con qué? Shalom. Wow. Termina con una palabra hebrea que también podría hablar mucho, pero el tiempo se me ha agotado. Pero lo entendemos. No es la paz que este mundo tiene. La paz que el Señor Jesús trajo, esa es la paz que viene a resaltar esto. No la como el mundo la da, dice el Señor Jesús. ¿Recuerdas? Y es la bendición, familia, que Dios está sellando. ¿Sabes? Al final dice, yo los bendeciré. ¿Quién firma? Dios. Somos de su propiedad. Y el decir la paz no es un asunto de ten paz. Quiere decir que es un saludo. Para el judío, ¿sabes? Shalom, ¿sabes qué quiere decir? Cuidado constante. ¿Cuidado qué? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios cuida de ti constantemente. ¿Fascinante o no? Te voy a invitar que te pongas en. ¿Son riquezas heredadas?